sobre todo. Bueno, en la clase de ayer también platicamos que los mecanismos de inmunidad innata y adaptativa o adquirida iban a tener sus ventajas y desventajas. Entonces, pues vimos sobre la inmunidad innata que sus ventajas eran, pues que son mecanismos que no requieren de presentación de antígenos, ¿sí? Son mecanismos que se activan únicamente al no reconocer a algo que no exprese el complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, si no lo reconoce, pues simplemente va a recurrir a alguno de esos mecanismos. Vamos a ver en un momento cuáles son. Entonces, no requiere de estimulación, no necesitamos presentarle antígenos a a las barreras físicas, a las células fagocíticas y a los demás mecanismos de inmunidad que representan a esta inmunidad innata. Entonces, no requiere de presentación de antígenos y por esa razón, pues platicamos ayer que iba a ser de acción inmediata, ¿sí? Mm, pero tenía también por ahí sus desventajas, porque estos mecanismos de inmunidad son inespecíficos, ¿sí? Son muy poco eficientes y pues veremos que al actuar de manera, por así decirlo, instintiva, pues no generan ningún tipo de memoria inmunológica, o sea, simplemente neutralizamos lo que se tiene que neutralizar y hasta ahí llegó, ¿sí? Vamos a lo que sigue. Bueno, entonces, pues, esta inmunidad, como lo platicamos ayer, es un mecanismo, pues, natural, ¿sí? Que, como dijimos, no requiere de ningún estímulo, simplemente con reconocer, o bueno, mejor dicho, no reconocer a algo que no expresa el complejo mayor de histocompatibilidad, se va a activar, por lo que podemos decir que es también un mecanismo espontáneo, ¿sí? Entonces, es inmunidad también conocida como natural, pues. Pues aquí tenemos los tipos de mecanismos que vamos a ver, ¿no? Los tenemos resumidos también aquí en esta tabla. Entonces, todo lo que vamos a platicar a continuación, pues está por aquí, ¿sí? Entonces, vamos a ver todo esto de acá. Como primer mecanismo de inmunidad, recuerden que con inmunidad nos referimos a protección. Como primer mecanismo de protección tenemos a las barreras epiteliales. Recuerdan ustedes que un epitelio pues es un revestimiento que tiene la función de proteger estructuras anatómicas. Entonces estas barreras epiteliales son, como dijimos, el primer mecanismo de protección que vamos a tener ante un agente infeccioso, ¿sí? Ante un virus, bacteria, hongo o parásito. Entonces, las barreras epiteliales, como su nombre lo dice, forman una pared, ¿sí? Un revestimiento físico entre el entorno y nuestros tejidos, ¿sí? Entre el entorno y nuestros tejidos. Entonces, pues vamos a ver que entre estas barreras epiteliales vamos a ver pues precisamente la piel y las mucosas, ¿no? Ya sabemos qué es cada una de ellas, ya sabemos que son epitelios y sabemos cuál es su diferencia. Entonces, la piel y las mucosas son, como lo hemos platicado, pues barreras físicas, paredes que físicamente van a evitar la entrada de un patógeno hacia nuestros tejidos. Entonces, pues esta piel y estas mucosas son también capaces de producir sustancias químicas que van a funcionar pues precisamente como una barrera química también. Entonces, pues a nivel de la mucosa digestiva y la mucosa respiratoria, pues veremos múltiples mecanismos de defensa, ¿no? Ya los hemos platicado. En el tracto digestivo, pues contamos, por ejemplo, con el ácido clorhídrico que se produce en el estómago. Entonces, una bacteria puede llegar al estómago intacta, ¿no? O sea, permear el epitelio exterior, la piel, atravesar la mucosa, atravesar el esófago y llegar al estómago. Pero en el estómago se va a encontrar con una sustancia química que es el jugo gástrico. Entonces, este jugo gástrico contiene, pues, sustancias mmm, que degradan a cualquier cuerpo que ingrese ahí, ya sea alimento, ya sea fármaco, o sea, un agente biológico. Y en el tracto respiratorio, pues también tenemos sustancias químicas, ¿no? Por ejemplo, las mucinas, que forman una especie de gel, una especie de moco que atrapa a los patógenos y que los retiene para que sean eliminados por,
movimientos mecánicos, ¿no? Entonces, en el tracto digestivo nosotros vamos a encontrar barreras químicas que corresponden al jugo gástrico, ¿sí? Jugo gástrico, ¿sí? Entonces, este jugo gástrico ya saben que consiste principalmente en ácido clorhídrico, pero también por ahí hay enzimas digestivas, ¿no? Y en el tracto respiratorio vamos a encontrar como barrera química a las mucinas, ¿sí? Que de manera macroscópica, ya saben, forman el moco, que tiene la función de retener cuerpos extraños. Bueno, entonces estos epitelios, además de formar una barrera física, van a, bueno, creo que a mis vecinos les dio por hacer fiesta justo aquí afuera de mi casa. Pues bueno, disfruten la serenata, chicos. Espero que, espero que sea algo que nos ayude a retener mejor esta cuestión de la inmunidad. A ver, permítanme tantito, ¿eh? Espérenme. Bueno, chicos, listo. Ya. Este, bueno, también pues solo a mí se me ocurre a ponerme a dar la clase justo en la sala, ¿verdad? Ahí de donde da, este, justo a la calle. Pero bueno, ya, ya estoy en un lugar más, aislado. Pues vamos a seguirle. Entonces decíamos que los epitelios formaban una barrera física, así como tal, una pared con la que se van a encontrar los patógenos antes de ingresar a nuestros tejidos, pero pues también son capaces de producir algunas sustancias químicas que van o a retener cuerpos extraños o a pues de plano degradarlos, destruirlos o neutralizarlos, ¿sí? Entonces, pues, entre estas sustancias decíamos está el jugo gástrico o están las mucinas. Bueno, los epitelios son capaces también de producir por ahí algunos antibióticos
naturales, ¿sí? Como son las defensinas o las catalicidinas, ¿sí? Son proteínas pequeñas, o bueno, péptidos pequeños que son capaces de empezar con la degradación de la pared celular o de la cápside de los microbios que llegaran a entrar a una célula. Entonces, pues también cuentan con este tipo de mecanismos moleculares capaces de neutralizar a estos patógenos. Entonces, una barrera epitelial, una pared física o una sustancia que es capaz de detener a un patógeno. Y bueno, pues aquí tenemos algunos diagramas que ya hemos explicado. Como lo decíamos, una barrera así como tal, física, una pared que deben atravesar estos patógenos para llegar a nuestros tejidos, ¿no? Recuerden que los epitelios tienen la característica de estar muy estrechamente unidos, o bueno, las células epiteliales, de estar muy estrechamente unidas para precisamente formar esa barrera impermeable. Además, estos epitelios son capaces de producir a estos antibióticos naturales que pueden iniciar con la destrucción del patógeno y veremos que por ahí hay células inmunológicas capaces de neutralizar directamente al patógeno. Ya sabemos qué onda con esto. Bueno, si el patógeno logra atravesar estas barreras físicas, estos epitelios, pues se van a encontrar en nuestros tejidos, en el tejido conjuntivo, y veremos que en el tejido conjuntivo se encuentra una importante estirpe celular que es la estirpe fagocítica, ¿sí? Las células que son capaces de endocitar patógenos y destruirlos en su citoplasma. Entonces, entre estas células encontramos a los neutrófilos y a los fagocitos mononucleares, mejor conocidos como macrófagos, ¿sí? Son capaces de fagocitar y destruir en su interior a los patógenos, pero también son capaces de procesar al antígeno, ¿sí? Y de presentar ese antígeno a las células de la inmunidad adaptativa, las células presentadoras de antígenos o dendríticas. Y bueno, como se los he comentado en clases anteriores, los linfocitos natural killer son capaces de fagocitar también y de degradar al patógeno en su citoplasma, pero no es su principal mecanismo, ¿sí? O sea, son capaces de hacer fagocitosis, pero antes de hacer fagocitosis van a inducir citotoxicidad. Entonces, principales células fagocíticas, neutrófilos y macrófagos, ¿sí? Tenemos como células presentadoras de antígenos a las dendríticas, que son básicamente macrófagos que se especializan en esa función. Y tenemos como célula linfoide, pues precisamente al natural killer, que repito, es capaz de hacer fagocitosis, pero no es su principal mecanismo. O sea, lo puede hacer, pero no es lo primero que hace, ¿sí? Antes de eso puede inducir citotoxicidad. Bueno, entonces esto de la fagocitosis, ya lo sabemos, chicos, es una endocitosis mediada por vesículas. Entonces, estas endocitosis dependen de receptores que se encuentran en la superficie de nuestros fagocitos, como neutrófilos y macrófagos. Y bueno, pues ya con esa información inmunológica, pues pueden destruir el patógeno, ¿no? Entonces, vamos a ver una serie de etapas: atracción, reconocimiento, ingestión y destrucción de los patógenos, pero pues primero vamos a ver cuáles son las características de las células que vamos a reconocer, pues precisamente como fagocitos, ¿sí? Bueno, y pues quiero empezar primero que nada con los más abundantes, que son los neutrófilos, ¿sí? Entonces, estos neutrófilos, chicos, son, como les decía, los más abundantes, los primeros en llegar, pero no los más eficientes, ¿sí? Entonces, este tipo de células, como les digo, no son los más eficientes, pero son capaces de compensar esa, bueno, no ineficiencia, esa falta de eficiencia, mejor dicho, ¿no? Con algunos otros mecanismos. Ahorita lo vamos a platicar. Estoy seguro que ya saben de qué estoy hablando, ¿no? Entonces, pues, neutrófilos, que también se conocen como polimorfonucleares, ¿sí?
De hecho, en la clínica les llaman más bien de esta forma, leucocitos polimorfonucleares por su morfología nuclear. Ya saben que estos neutrófilos tienen diferentes estadios de maduración. Sí, por ejemplo, a ver, vamos a enfocarnos aquí en esta microfotografía. Sí, y pues vemos precisamente a dos neutrófilos. Sí, yo creo que ustedes ya los saben reconocer, pero vamos a remarcarlos por aquí. Este es un neutrófilo y este es un neutrófilo. Entonces, les decía, los encontramos en dos diferentes estadios de maduración, ¿sí? Los encontramos en su morfología de neutrófilos en banda y neutrófilos segmentados. Neutrófilos segmentados, ¿sí? Estos neutrófilos tienen diferentes morfologías en su núcleo, dependiendo, como les decía, de su grado de maduración. Entonces, los más maduros son los segmentados, ¿sí? Los más inmaduros son las bandas. Entonces, estas son capaces de hacer fagocitosis, pero sus gránulos todavía no están bien diferenciados. Entonces, si endocitan algún patógeno, pueden degradarlo, pero de manera ineficiente, como les decía. Los más maduros son estos segmentos. Entonces, esa es la razón por la que se conocen como polimorfonucleares, porque podemos encontrar a su núcleo en esta especie de haz longitudinal, ¿sí? O lo podemos encontrar en esta estructura multilobular, donde no es que sean varios núcleos, sino que el núcleo está, pues como lo dice su nombre, segmentado en varios lóbulos, ¿sí? Entonces de ahí perdón, de leucocitos polimorfonucleares. Bueno, como les decía, son los más abundantes de nuestra sangre, ¿sí? Los leucocitos más abundantes de nuestra sangre. Entonces, los vamos a encontrar como células esféricas, células bien pequeñitas y pues con esa morfología nuclear característica. Pero lo que los caracteriza en realidad es su citoplasma, porque en el citoplasma nosotros vamos a encontrar pues gránulos citoplasmáticos, ¿sí? Que son precisamente los que van a utilizar para llevar a cabo su mecanismo de inmunidad, que es la destrucción del patógeno. Entonces, pues vamos a encontrar mmm, dos tipos de gránulos, los gránulos primarios o específicos, ¿sí? Y los gránulos secundarios o azurófilos, ¿sí? Entonces estos gránulos, chicos, van a contener diferentes sustancias que le van a permitir al neutrófilo llevar a cabo su mecanismo de inmunidad. Los gránulos específicos, los gránulos primarios, contienen lisosima. Más adelante hablamos de esta lisosima, pero se encuentran también proteínas como la colagenasa y la elastasa. Yo creo que ustedes recuerdan para qué son estas dos, ¿no? Y si no, pues les va a sonar a algo. Son enzimas capaces de degradar las fibras de colágeno y las fibras elásticas del tejido conjuntivo para permitir su locomoción precisamente en el tejido conjuntivo. Porque ustedes recordarán, ¿no? Que los neutrófilos son células sanguíneas, ¿sí? Y que se encuentran circulando en el torrente sanguíneo, ¿sí? En los vasos sanguíneos. Entonces, para llevar a cabo su mecanismo de fagocitosis, tienen que salir al tejido conjuntivo. Y para moverse en el tejido conjuntivo deben degradar las fibras de colágeno y las fibras elásticas de dicho tejido. Bueno, los otros gránulos son los gránulos secundarios o azurófilos. Estos van a consistir en lisosomas principalmente, ¿sí? Entonces, estos lisosomas, chicos, contienen enzimas hidrolíticas capaces de destruir a los patógenos que ingresen, porque recuerden, ¿no? Los patógenos están formados por pues cualquier tipo de biomolécula, proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos, ¿verdad? Les he explicado más o menos en dónde se encuentra cada una de esas biomoléculas. Entonces, para degradar los carbohidratos de la pared celular, para degradar los lípidos de la membrana plasmática,
para degradar las proteínas estructurales o para degradar el ADN del microbio, pues encontramos precisamente estas enzimas hidrolíticas capaces de, pues, romper los enlaces de esas biomoléculas. Y bueno, pues también encontraremos a los antibióticos naturales, que son las defensinas y las catelicidinas. ¿Sí? Bueno, entonces, sí, su núcleo es muy característico y les da la denominación de polimorfonucleares, pero como les decía, lo más relevante en los neutrófilos, pues son en realidad sus granulos citoplasmáticos, ¿sí? Entonces, pues si se fijan, estos neutrófilos tienen un citoplasma muy granular, ¿sí? Hay muchos, muchos gránulos. Entonces, ¿a qué corresponden esos gránulos? Pues principalmente lisosomas, ¿sí? Principalmente lisosomas que van a servir para degradar al patógeno endocitado, ¿sí? Lisosomas que degradan. Entonces, es lo primero que salta a la vista. Ok, ¿qué más podemos decir de los neutrófilos? Son células que tienen pues por ahí algunas deficiencias. Otra deficiencia que tienen es que duran muy poco tiempo, ¿sí? En la circulación sanguínea duran algunas horas. Si no salen del torrente sanguíneo a fagocitar, después de unas 6 a 8 horas van a sufrir una apoptosis, ¿sí? Sufren apoptosis y tienen que ser eliminados en el vaso, ¿sí? Si salen al foco de infección, van a estar fagocitando, sí, pero tienen una capacidad fagocítica muy baja, ¿sí? O sea, fagocitan un par de veces, duran unas cuantas horas en el foco de infección y hasta ahí llegó su ciclo biológico. Vuelven, bueno, no que vuelvan, más bien es otra razón por la cual entran a una apoptosis, ¿sí? Entonces, pues, tienen que ser eliminados también en el vaso. Por eso les digo, tienen sus ventajas, ¿sí? Pero también tienen sus desventajas. Ventajas son los leucocitos más numerosos, ¿sí? Los más abundantes de la circulación sanguínea. Son los leucocitos más abundantes de la sangre. Por esa razón son los primeros en llegar al foco de infección, ¿sí? Son los primeros que llegan al foco de infección. Pero como desventajas es que tienen un tiempo de vida muy limitado, ¿sí? Duran unas pocas horas y después entran en el proceso de muerte celular. Y su capacidad fagocítica también es muy limitada, ¿sí? Fagocitan un par de veces, fagocitan por un par de horas y hasta ahí llegaron. Empiezan a hacer apoptosis, ¿sí? Bueno, entonces, ventajas y desventajas. Pero como ya se los he platicado, estos neutrófilos son capaces de compensar esas deficiencias funcionales con otros dos mecanismos de acción. Pero eso dependerá de la cantidad de marcadores de daño o de marcadores de infección que se encuentren en el foco de infección, ¿no? Ya hemos platicado que los neutrófilos en su membrana tienen receptores, receptores para un montón de sustancias, ¿no? Pero sobre todo marcadores de daño. Entonces, dependiendo de qué tantos marcadores de daño se unan a los receptores de estos neutrófilos, pues veremos que van a desencadenar cualquiera de esos mecanismos. Entonces, ya se los he platicado, chicos, como principal mecanismo, como primer mecanismo de acción, un neutrófilo va a utilizar la fagocitosis. ¿Sí? Es su principal mecanismo de acción. Pero si la infección es un poco más intensa, ¿sí? Si la infección o los patógenos superan en número a los neutrófilos, tienen un segundo mecanismo de acción, ¿sí? Que es la degranulación. Entonces, el neutrófilo, cuando se ve superado por patógenos, ya ni siquiera los va a fagocitar, ¿sí? Ya ni siquiera los va a endocitar, los va a meter a su citoplasma. Más bien lo que va a hacer es hacer apoptosis, ¿sí? Suicidarse, pues, y liberar el contenido de su citoplasma sobre el foco de infección, o sea, liberar sus gránulos, degranularse, liberar sus gránulos en el tejido conjuntivo para que ya ellos mismos destruyan a los patógenos sin necesidad de que entren. Pero como les decía, eso va a implicar la muerte celular.
Y si de plano la infección es muy intensa, tienen por ahí un tercer mecanismo de inmunidad que se llama netosis. ¿Sí? Entonces, pues, fagocitosis, ¿qué es? La endocitosis específica del patógeno. ¿Sí? Fagocitosis es la endocitosis. Entonces necesito meter al patógeno al citoplasma para ahí degradarlo. La degranulación es, pues, como lo dice en su nombre, la liberación de sus gránulos. ¿Sí? Y estos dependen, este mecanismo depende de qué tan grave sea la infección. ¿Sí? Si se ven superados, más bien van a romper su membrana, ¿sí? Romper su membrana, liberar sus gránulos y destruir a los patógenos sin necesidad de endocitarlo. Y si la infección ya es de plano muy grave, van a llevar a cabo la netosis, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto de la netosis? Es una explosión. Entonces, esta explosión va a liberar el contenido de los neutrófilos, que son sus gránulos, y su ADN, ¿sí? Su cromatina, para con esa cromatina formar una red que retenga a los patógenos, ¿sí? Y que facilite la neutralización de esos patógenos por los demás mecanismos, ¿sí? Mecanismos humorales o mecanismos celulares. Entonces, un neutrófilo es capaz de hacer la fagocitosis, ¿no? Pero si se ve superado, ¿sí? Si la infección es muy intensa, pues veremos más bien así. Si la infección es muy intensa, veremos que va a ser más intensa también la respuesta del neutrófilo. ¿Sí? Bueno, pues ahí lo tenemos. Ya, recuerden que ya les he explicado con detalle cada uno de estos mecanismos, ¿no? Y ahorita pues vamos a ver también con detalle qué es la fagocitosis. Bueno, vamos ahora con los fagocitos mononucleares, que les decía son mejor conocidos como los macrófagos, ¿sí? Se les denomina fagocitos mononucleares para distinguirlos de los neutrófilos, que son leucocitos polimorfonucleares. Estos son mononucleares, eso los caracteriza. Entonces, se originan en la médula ósea, ya sabemos, son células sanguíneas, entonces tienen su origen en la médula ósea. Circulan en la sangre, ¿sí? En forma de una célula también bastante característica, que es el monocito. Y cuando salen al tejido conjuntivo, entonces empiezan a cumplir su función, que es la fagocitosis, y se convierten en macrófagos, ¿sí? Entonces, son células que circulan en la sangre como monocitos. Siendo monocitos, su función no es otra más que circular. Estando en la sangre, lo único que hacen es estar pues, siendo transportados, ¿no? Para que detecten un foco de infección o una inflamación y puedan salir al tejido conjuntivo a realizar su mecanismo de inmunidad, que es la fagocitosis. Entonces, circulando en la sangre son monocitos. ¿Cuál es su función en la sangre? Ninguna. A menos pues que haya alguna infección sanguínea, que como ya les he platicado, pues sería una condición muy grave, ¿no? Entonces, en el torrente sanguíneo lo que hacen es circular. Si hay infección sanguínea, ok, bueno, pues ahí van a fagocitar, pero no es que estén fagocitando en la sangre. Es hasta que salen al tejido conjuntivo que se convierten en macrófagos y empiezan a, a fagocitar. ¿De acuerdo? Entonces, contra los neutrófilos, los fagocitos mononucleares o los macrófagos tienen muchas más ventajas que desventajas. De hecho, son más ventajas que las propias desventajas. Recuerden que un neutrófilo tenía sus ventajas, ¿no? ¿Qué ventajas tenía el neutrófilo? Que son muy abundantes, ¿sí? Los neutrófilos, ahorita estoy hablando de neutrófilos, son muy abundantes, ¿sí? Como ventaja, son los primeros en llegar, ¿sí? Por estar en un gran número, son los primeros en actuar en el sitio de la infección, en el foco de infección.
pero tienen por ahí sus desventajas. Principal desventaja es que tienen una baja capacidad fagocítica, ¿sí? O sea, fagocitan un par de veces y hasta ahí llegó su ciclo, ¿no? Y como desventaja también, tienen que su vida es muy limitada. Hay tiempo de vida limitado, ¿sí? Entonces tienen sus ventajas y tienen sus desventajas. Son muchos y son rápidos, pero son los primeros en llegar y en cuanto llegan podríamos decir que se mueren, ¿verdad? Y pues en cuanto llegan, pues fagocitan, sí, pero muy poquito. Entonces son muchos, son rápidos, pero no aguantan mucho y se mueren luego, luego, ¿sí? Pero bueno, pues ya platicábamos que para compensar estas ineficiencias tienen por ahí otros mecanismos, ¿no? La degranulación y la netosis. Entonces, los macrófagos comparados con un neutrófilo tienen más ventajas que desventajas, ¿sí? S- Como desventaja, podríamos decir que, a ver, vamos a poner acá, vamos a borrar esto de aquí abajo para hacer un espacio y vamos a ver cuáles son las ventajas y desventajas de los macrófagos. Como desventaja de un macrófago, como desventaja podemos decir que son pocos, ¿sí? Son pocos y tardan en actuar, ¿sí? Son los segundos en llegar, o sea, tardan pues un poquito más en llegar que los neutrófilos, pero compensan esa lentitud y ese bajo número con una gran capacidad fagocítica. Entonces, no es como que fagociten a una bacteria y ya, hasta ahí llegaron, ya no pueden hacer más. Que fagociten a un virus y hasta ahí llegó, ¿no? Están fagocitando y fagocitando y fagocitando y pueden fagocitar en enormes cantidades, ¿sí? Son fagocitos con un gran tamaño. Además, su tiempo de vida es de varios días, ¿sí? Entonces, estos duran varios días en el sitio de la infección, en el foco infeccioso, ¿sí? Duran varios días y están fagocitando y fagocitando y fagocitando por varios días. Y sobre todo, muy importante, son capaces de dividirse, ¿sí? O sea, son capaces de am, sufrir un proceso de mitosis ahí en el foco de infección y producir a una célula fagocítica igual de eficiente. Entonces, se pueden dividir y formar más macrófagos que resuelvan la infección. Y muy importante, muy importante, pueden presentar antígenos. ¿Sí? Entonces, estos macrófagos, estas células son capaces de presentar antígenos. Esa es una característica bien importante del macrófago. Entonces, son poquitos, ¿sí? Y tardan en actuar, tardan en llegar al foco de infección. Pero una vez que llegan al foco de infección, bueno, pues van a estar fagocitando y fagocitando y fagocitando sin parar. Duran muchos días comparados con los neutrófilos que apenas duran algunas horas, ¿sí? Estos pueden estar fagocitando por varios días. Y ahí en el foco de la infección, pues estar dividiéndose, se pueden dividir, ¿sí? Sufrir un mecanismo de mitosis y producir células idénticas, ¿no? Y pueden, o bueno, tienen la capacidad de presentar antígenos, se pueden convertir pues en células dendríticas, ¿sí? Y pues así estimular a los linfocitos de la inmunidad adaptativa. ¿De acuerdo? Entonces son muy eficientes. Son células muy eficientes. ¿De acuerdo? Bueno, ok. Pues ahí está la maduración de un macrófago, ¿no? En la célula, perdón, en la médula ósea son mieloblastos,
luego maduran en monocitos y los monocitos saliendo del tejido conjuntivo se convierten en macrófagos. Ok, decíamos pues que un macrófago es capaz de convertirse, de madurar, de especializarse en una célula dendrítica. Entonces, estas células dendríticas van a estar muy relacionadas con la respuesta inmune adaptativa, ¿sí? Porque son las encargadas de presentar el antígeno a los linfocitos, ¿sí? Entonces, bueno, los vamos a encontrar principalmente en los órganos linfáticos, pero los encontramos también en tejido conjuntivo. Entonces, pues chicos, una célula dendrítica es un macrófago, ¿sí? Un macrófago que fagocitó a un patógeno. Entonces, ya saben, ¿qué es la fagocitosis? La endocitosis, ¿sí? Entonces, van a meter a ese macrófago a su citoplasma, pero en lugar de destruirlo, o bueno, o sea, sí lo van a destruir, pues, pero en lugar, pues, de destruirlo y exocitarlo, lo van a destruir y lo van a procesar, ¿sí? Lo van a procesar y en su superficie lo van a expresar junto con su complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a hacer aquí un diagrama para explicar qué onda con estas células dendríticas. Entonces, ya voy, ¿eh? Bueno, entonces son macrófagos, ¿verdad? Son células fagocíticas que van a endocitar a un patógeno. Entonces, endocitan al patógeno, sí, vamos a decir que aquí por medio de sus prolongaciones de membrana, endocitan a las bacterias, ¿no? Entonces aquí encontramos bacterias, listo. Y las van a meter a su citoplasma. Sí, entonces aquí en el citoplasma nosotros vamos a tener el fagosoma. Ahorita vamos a profundizar un poquito más en esto de la formación del fagosoma, ¿eh? Y lo van a degradar, como es la función de la fagocitosis, ¿no? Van a degradar a este patógeno. Bueno, lo van a degradar, pero también lo van a procesar y lo van a pegar a su propio complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces van a empezar a emitir proyecciones de membrana que son capaces de alcanzar a los linfocitos de la respuesta inmune adaptativa. ¿Para qué? Pues precisamente para enseñarles el determinante antigénico de esta célula y que esos linfocitos puedan reconocer a ese antígeno. Entonces, el macrófago que fagocitó a este patógeno destruyó, sí, a la bacteria, pero no la degradó hasta sus componentes moleculares más simples. Se guardó el determinante antigénico para presentárselo íntegro a un linfocito. Entonces vamos a decir que aquí, en esta porción, en esta dendrita, en esta proyección, se guardó al ácido lipoteicoico. Lipoteicoico, ¿sí? De una gran positiva, ¿sí? Y este ácido lipoteicoico se lo va a presentar, pues precisamente a un linfocito, TOB, ¿sí? Que lo va a reconocer y al reconocerlo, pues vaya a desencadenar sus mecanismos de acción. Ya en su momento vamos a ver cuáles son. Entonces, pues aquí este linfocito decimos que al reconocer a este antígeno por sus receptores, ¿sí? Digamos que este es un linfocito T, ¿no? Entonces tiene el receptor de células T, ¿no? Reconoce al antígeno y al reconocer al antígeno puede hacer, por ejemplo, el mecanismo de citotoxicidad o el mecanismo de cooperación, ¿no? Entonces, pues las células dendríticas, ¿qué son? Macrófagos. Macrófagos que endocitaron a un patógeno, ¿sí? Pero que procesaron el determinante antigénico de ese patógeno para expresarlo en su superficie por medio de su